¿Puede un niño, considerado por todos como el más tonto de la clase, convertirse en las manos que sostienen la vida y la muerte en un quirófano de clase mundial? ¿Puede alguien destinado a limpiar suelos terminar reescribiendo los libros de medicina? Esta es la historia de un milagro que no cayó del cielo, sino que se forjó en el fuego de la humillación, el amor materno y una voluntad de hierro. En una escuela pública de Detroit, donde las paredes desconchadas susurraban historias de sueños rotos, había un niño que se había convertido en parte del mobiliario del fracaso. Ben, llamémoslo así, aunque en aquel entonces sus compañeros tenían nombres mucho más crueles para él, era una figura solitaria. Cada noche, bajo la luz amarillenta y parpadeante de una lámpara de escritorio comprada en una tienda de segunda mano, Ben se inclinaba sobre sus libros hasta que sus ojos ardían. Leía, subrayaba, memorizaba. Y sin embargo, el resultado siempre era el mismo, cruel e inmutable como una ley física. El último puesto. El día de la entrega de exámenes era un ritual de tortura pública. El aula se sumía en un silencio expectante. La profesora, una mujer que parecía disfrutar del poder que le otorgaba un bolígrafo rojo, caminaba entre las filas devolviendo las hojas. Los alumnos brillantes, los elegidos, levantaban la barbilla con orgullo, esperando el elogio. Ben, en cambio, clavaba la mirada en la madera rayada de su pupitre, apretando los bordes hasta que sus nudillos se ponían blancos, rezando para ser invisible. Pero la invisibilidad es un lujo que no se concede a los que están en el fondo. Benjamín, dijo la profesora un día, deteniéndose frente a él. Su voz no tenía el tono severo que él esperaba. Era peor. Tenía un tono dulce, empalagoso, cargado de una lástima venenosa. ¿Cuántas preguntas respondiste correctamente esta vez? Ben sintió que la sangre se le agolpaba en las mejillas. Su garganta estaba seca como el desierto. Intentó hablar, pero solo salió un balbuceo ininteligible. La clase comenzó a reír por lo bajo, un coro de hienas oliendo la debilidad. La profesora sonrió, asintiendo con una aprobación teatral. Lo hiciste muy bien. Estoy realmente orgullosa de tu esfuerzo. Las risas se hicieron más fuertes. Ben encogió los hombros, deseando fundirse con el suelo. No son 9 preguntas, profesora, susurró un compañero que se había asomado a ver su hoja. En realidad, la profesora hizo una pausa dramática, disfrutando del momento, y luego soltó la bomba con la tranquilidad de quien comenta el clima. Es solo que ni una sola respuesta es correcta. 0. Contenido original del archivo story.txt, omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.pxt, omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt, omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.ext, omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.ext, omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.ext, omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.ext, omitido por derechos de autor.
Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Contenido original del archivo story.txt omitido por derechos de autor. Aquellas palabras fueron como una inyección de adrenalina directa al corazón. Ben miró a su madre, vio el fuego en sus ojos cansados y sintió que algo despertaba en su interior. Una chispa de desafío. Sin embargo, los viejos hábitos son cadenas pesadas. Al llegar a casa, Ben encendió la televisión para ahogar sus pensamientos en comedias baratas. La risa enlatada era su refugio. Sonia entró en la sala, caminó hacia el aparato y lo apagó de un tirón. «Se acabó», dijo. «Desde hoy hay nuevas reglas en esta casa. Solo 2 programas a la semana. El resto del tiempo leerán 2 libros por semana y me entregarán un resumen escrito de cada uno». «Mamá», protestó Ben, «es injusto». «La vida es injusta, Benny. Leer es tu única salida». Mientras lo ayudaba esa noche con las lecciones atrasadas, Sonia notó algo. Ben se acercaba el libro a la nariz, entrecerrando los ojos furiosamente para distinguir las letras. «¿Por qué haces eso con los ojos?», preguntó ella. La visita al oftalmólogo reveló el secreto que había estado saboteando a Ben durante años. «Miopía severa», dijo el médico. 6 dioptrías. Es un milagro que no se haya caído caminando. El chico no ve nada más allá de su nariz. No era estúpido. Era ciego. Sonia no tenía seguro médico ni ahorros. Regresó a casa, abrió una vieja lata de galletas donde guardaba el dinero para emergencias y contó billetes arrugados uno por uno. Sacrificó la comida de la semana, sacrificó sus propios zapatos nuevos y le compró a Ben sus primeras gafas. El momento en que Ben se puso los lentes fue como un renacimiento. El mundo borroso y hostil de repente se enfocó. Pudo ver las hojas de los árboles, las grietas en el techo y, lo más importante, pudo ver la pizarra desde su pupitre. Las letras y los números ya no eran fantasmas borrosos. Tenían bordes, tenían sentido. Como un vino que ha estado fermentando en la oscuridad, su capacidad intelectual, liberada de la barrera física, comenzó a despertar. Ben devoraba los libros que su madre le obligaba a leer. Descubrió mundos enteros, ciencia, historia, naturaleza. Su cerebro, sediento, absorbía todo. El cambio fue radical y rápido. En pocos meses, Ben pasó de ser el tonto de la clase a levantar la mano para responder preguntas complejas. Sus compañeros, los mismos que se burlaban, ahora lo miraban con una mezcla de envidia y asombro. Un día, corrió a casa con una A en matemáticas, el papel brillando como un trofeo. «Lo logré, mamá»,
gritó esperando verla sonreír. Pero la alegría es frágil en las vidas difíciles. Mientras Ben celebraba su pequeña victoria, no notó que la sombra de una nueva tragedia se cernía sobre su hogar. Su madre sonreía, sí, pero su sonrisa era delgada como el papel, ocultando un secreto que cambiaría su mundo una vez más. La alegría por las primeras calificaciones sobresalientes de Ben fue como la llama de una vela en medio de un huracán. Brillante, cálida, pero terriblemente frágil ante los vientos del destino. Mientras él corría a casa con su boletín de notas, soñando con un futuro luminoso, la realidad estaba a punto de dejar caer su pesado telón. Una familia rota. Ben comenzó a notar los susurros. Fragmentos de conversaciones tensas entre adultos, silencios largos en la cena. Hasta que un día, Sonia reunió a sus 2 hijos en la pequeña sala. Su voz temblaba, pero su postura era firme, como la de un capitán que se niega a abandonar el barco. «Su padre ya no vivirá con nosotros», dijo ella. El divorcio fue un golpe seco. De repente, la estructura familiar se derrumbó y solo quedaron ellos 3 contra el mundo. Sonia, una mujer que apenas había terminado la escuela primaria y no sabía leer bien, se convirtió en el único pilar. Para mantener a flote a sus hijos, trabajaba 15 horas al día, limpiando las mansiones de la gente rica, fregando suelos hasta que sus rodillas sangraban y sus manos se volvían ásperas y agrietadas por los químicos. Con el tiempo, el cuerpo de Sonia comenzó a pasar factura. Ben escuchaba por las noches su tos persistente, los gemidos ahogados que ella intentaba esconder contra la almohada. Una noche, al llevarle un vaso de agua, la vio tendida en la cama. El rostro demacrado, los ojos hundidos, el sudor frío perlando su frente. Parecía tan pequeña, tan frágil. El corazón de Ben se encogió con un dolor que no era físico. Se quedó de pie junto a la cama, mirando a la mujer que estaba dando su vida por él, y en ese silencio sagrado hizo un juramento que definiría su existencia. Algún día seré médico, curaré a mamá, haré que viva sana y en paz. Nadie volverá a sufrir así. El despertar de la mente. Desde aquel día, el niño disperso murió y nació un estudiante voraz. Ben se sumergió en el océano del conocimiento como si fuera su único salvavidas. Pasaba las mañanas en la biblioteca, inhalando el polvo de los libros antiguos. Las tardes en el aula vacía, aprovechando la última luz del sol. Y las noches bajo su lámpara fiel. Incluso en el baño leía, aprovechando cada segundo. Se convirtió en una enciclopedia caminante. Y entonces llegó el momento que cambiaría su reputación para siempre. Sucedió en la clase de ciencias. El profesor entró sosteniendo una piedra negra y brillante, extraña y fascinante. «¿Alguien sabe qué es esto?», preguntó a la clase. El silencio fue absoluto. Los genios de la clase, los que siempre levantaban la mano, estaban mudos. Nadie lo sabía. Ben miró la roca. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La había visto. La conocía. Había leído sobre ella en uno de sus libros de geología la semana anterior. El profesor preguntó por segunda vez. Luego una tercera. Tímidamente, Ben alzó la mano. Las miradas de sus compañeros se clavaron en él.
esperando otra respuesta estúpida, otra oportunidad para burlarse. «Profesor, es obsidiana», dijo Ben con voz clara, «también conocida como vidrio volcánico». El profesor arqueó las cejas, sorprendido. «Correcto. ¿Y sabes cómo se forma?» Ben respiró hondo. De repente, el aula desapareció. Solo estaban él y el conocimiento. Se forma cuando el magma expulsado por un volcán se enfría tan rápidamente que los átomos no tienen tiempo de organizarse en una estructura cristalina. Ben explicó el proceso con un detalle asombroso, citando temperaturas y composiciones. El profesor lo miró con incredulidad, pero esta vez en sus ojos ya no había desprecio ni lástima. Había respeto. Había una luz de esperanza. Después de la clase, le mostró a Ben el mundo bajo el microscopio, y en esas pequeñas estructuras invisibles, Ben vio su futuro. El veneno del prejuicio. Los años pasaron. Ben dejó de ser el último. Sus calificaciones pasaron de D a A+. Del fondo del pozo saltó directamente a la cima, el primer lugar de toda la escuela. El día de la graduación de 8º grado, Ben subió al estrado para recibir el certificado de honor. Su madre, desde las gradas, lloraba de felicidad, aplaudiendo con sus manos callosas. Era su victoria tanto como la de él. Pero la oscuridad siempre encuentra una grieta por donde entrar. Justo cuando los aplausos resonaban, una profesora blanca se levantó. Su voz, fría y cortante como un bisturí oxidado, atravesó el auditorio. «¿Qué derecho tiene un estudiante negro a estar en ese lugar?», dijo, mirando con desprecio a los alumnos blancos. «Ustedes deberían sentir vergüenza de permitir que alguien tan inferior les arrebate el honor». El silencio cayó como una losa. La alegría de Ben se evaporó. Nadie lo defendió. Nadie dijo nada. Era territorio hostil. Sonia, al fondo, sintió que su sonrisa se congelaba. Sus ojos se oscurecieron con una furia silenciosa. No discutió, simplemente tomó a sus hijos y decidió marcharse. Abandonarían esa tierra contaminada de odio. El demonio interior. Se mudaron a Boston y luego regresaron a Detroit, buscando un entorno mejor. Ben ingresó a una escuela donde la mayoría de los estudiantes eran negros. Al principio sintió alivio. Allí, el valor se medía por el intelecto, no por el color de piel. Hizo amigos, se sintió libre, pero la adolescencia trajo consigo un nuevo enemigo, el orgullo y la presión social. «¿Por qué tu ropa está tan sucia?», le dijo un chico un día en el patio. «Vistes como un basurero. Seguro tienes pulgas». Era una burla trivial, pero para Ben, que había luchado tanto por construir su autoestima, fue un ataque mortal. La sangre le hirvió. La montaña que su madre había construido se derrumbó, dejando paso al volcán. En un ataque de furia ciega, Ben sacó una navaja de bolsillo que llevaba consigo. «¡Cállate!», gritó. Lanzó una puñalada directa al abdomen del chico. Quería herir. En ese segundo de locura quería matar. El tiempo pareció detenerse. Se escuchó un sonido metálico. ¡Clac! La hoja de la navaja golpeó la hebilla metálica del cinturón del chico y se partió en dos. La hoja cayó al suelo. El chico estaba ileso, pálido de terror.
Ben miró el mango roto en su mano. Miró al chico aterrorizado. La realidad lo golpeó como un tren. «¿Qué he hecho?», susurró. Había estado a milímetros de convertirse en un asesino, a milímetros de tirar su futuro, el sacrificio de su madre y su juramento, todo por un momento de ira. Huyó. Corrió hasta su casa, se encerró en el baño y cayó de rodillas. Lloró con una desesperación que le desgarraba el pecho. Por primera vez en su vida rezó. No pidió juguetes ni notas. Pidió que Dios le quitara esa ira, que limpiara su alma, que le permitiera ser el hombre que su madre veía en él. La grieta con la madre. Sin embargo, la transformación no fue instantánea. La presión por encajar seguía allí. Ben, avergonzado de su pobreza, comenzó a exigir cosas que su madre no podía darle. «Quiero ropa de marca», gritó un día, tirando su ropa vieja al suelo. «No quiero parecer un mendigo». Sonia, agotada por el trabajo, intentó explicarle que no había dinero. Pero Ben, cegado por la vanidad adolescente, le levantó la voz. Fue la primera vez que le faltó el respeto a la mujer, que se había roto la espalda por él. Con el corazón roto, Sonia sacó el dinero destinado a la comida y le compró la ropa que él quería. Cuando se la entregó, Ben apenas la miró y la arrojó a un lado. «No es el modelo que me gusta», dijo con frialdad. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Sonia estalló. «No puedes tener todo lo que quieres», gritó ella con lágrimas de impotencia. «Si sigues así, creyendo que el mundo te debe algo, tarde o temprano te destruirás a ti mismo». Ben le dio la espalda y se fue, dejando a su madre llorando en la cocina. En ese momento, Ben estaba caminando por la cuerda floja. Podía convertirse en un criminal o podía recordar quién era. La vida es como una mina oscura. Solo rompiendo la maldición y atravesando la noche sin luz se puede ver el amanecer. Afortunadamente, en lo profundo de su oscuridad, la pequeña luz del juramento seguía encendida. Ben recordó a su madre enferma. Recordó la obsidiana. Recordó a Dios en el baño. Y decidió volver al camino. El conocimiento y la primera luz. Aquel verano, cuando las hojas de los arces comenzaron a teñirse de rojo y dorado, una carta llegó al buzón de la pequeña casa de Detroit. El sobre llevaba el sello de una de las universidades más prestigiosas del país. Ben sostuvo el papel con manos temblorosas. Al abrirlo, leyó la palabra que cambiaría el destino de su familia para siempre. Admitido. No solo había sido aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, sino que, gracias a su rendimiento académico excepcional, aquel que había nacido de las cenizas de sus notas D, había obtenido una beca completa. Sonia tomó la carta. Sus ojos, rodeados de arrugas prematuras por años de trabajo duro, se llenaron de lágrimas. Una sonrisa temblorosa pero radiante iluminó su rostro. «Lo lograste, Benny», susurró. Aquella victoria no era solo de él. Era el triunfo de una madre que se había negado a aceptar que su hijo fuera una mala hierba. Era el resultado de miles de noches en vela, de libros leídos bajo la luz tenue y de sacrificios silenciosos. El primer amor y la química del destino. En los pasillos de la universidad, Ben encontró algo más que conocimiento.
encontró a Candy. Ella era todo lo que él admiraba. Una joven dulce, experta en música, brillante en el ajedrez y con una calma interior que contrastaba con el fuego que a veces todavía ardía dentro de Ben. Cuando Candy sonreía, el mundo frenético de la medicina parecía detenerse. Fue la primera persona fuera de su madre que lo miró con respeto absoluto, sin ver su pasado, su pobreza o su color de piel. Junto a ella, Ben aprendió a escuchar, a domar su temperamento y a encontrar paz en el silencio. Sin embargo, la universidad trajo consigo un obstáculo monumental: la química. Entre todas las asignaturas, ésta se alzó como una montaña inescalable. Las fórmulas complejas y las reacciones en cadena se le resistían. Ben estudiaba hasta el agotamiento, pero sus notas comenzaron a bajar peligrosamente. Si reprobaba el examen final, perdería la beca. Su sueño de convertirse en neurocirujano se desvanecería antes de empezar. La desesperación volvió a visitarlo. Pasó noches mirando el techo oscuro, con la mente hecha un nudo de ansiedad. Entonces Candy le hizo una sugerencia simple pero crucial. Deja de intentar memorizar las clases. Prueba a leer los libros originales. Entiende la lógica detrás de la fórmula, no solo el resultado. Ben la escuchó. Se encerró en la biblioteca, rodeado de tomos de química orgánica, reconstruyendo su conocimiento desde cero. El día del examen final llegó. Ben se sentó en el aula, con el corazón golpeando sus costillas. Al voltear la hoja del examen, sucedió algo increíble. Los problemas planteados eran exactamente sobre los temas que él había estudiado con mayor profundidad la noche anterior. Fue como si una mano invisible guiara su pluma. Una hora después salió del aula. Cuando se publicaron las notas, junto a su nombre figuraba una A+. En ese momento, Ben comprendió una verdad universal. La perseverancia hasta el final siempre lleva al ser humano muy lejos. La cuchilla en la noche, una vida en sus manos. Los años de estudio pasaron y Ben se convirtió en médico interno en el prestigioso hospital Johns Hopkins. Los días como interno eran duros. Aprendió a ser invisible, a observar, a tragar su orgullo y a soportar las jerarquías rígidas de la medicina. Para ganarse el respeto en un ambiente donde era uno de los pocos médicos negros, trabajaba el doble que los demás. Incluso llevaba flores a las enfermeras de recepción, no para adularlas, sino para recordarles y recordarse a sí mismo que la humanidad era tan importante como la técnica. Pero el destino tiene una forma curiosa de poner a prueba a los elegidos. Sucedió una noche de guardia. El hospital estaba en relativa calma hasta que las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Un hombre fue introducido en una camilla empapado en sangre. Había sido golpeado brutalmente en la cabeza con un bate de béisbol durante una pelea. El monitor vital pitaba frenéticamente. La presión caía, el pulso era caótico. Ben examinó al paciente rápidamente. El diagnóstico fue aterradoramente claro: hemorragia cerebral masiva. El cerebro se estaba hinchando. Si no se descomprimía de inmediato,
el hombre moriría en cuestión de minutos. Ben corrió al teléfono para llamar a los neurocirujanos titulares. Nadie contestó. Todos los médicos con licencia para operar estaban fuera, en una conferencia o inubicables. Ben se quedó de pie frente a las puertas del quirófano. Era solo un interno. Según las reglas estrictas del hospital y la ley médica, él no tenía derecho a operar sin supervisión. Si tocaba al paciente y algo salía mal, su carrera terminaría antes de empezar. Enfrentaría demandas, expulsión y deshonra. Pero si esperaba, el hombre en la camilla moriría. Miró a la enfermera. Vio la súplica en sus ojos. Escuchó el pitido del monitor que anunciaba el final. El corazón de Ben golpeaba como un tambor de guerra. Era el mismo chico que años atrás había sostenido una navaja con ira para herir. Ahora sostenía un bisturí con miedo, pero para salvar. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y tomó la decisión más peligrosa de su vida. «Preparen el quirófano», ordenó con voz firme. «Pero, doctor, no hay titular», titubeó la enfermera. «He dicho que preparen el quirófano, ahora». Cirugía en soledad. No hubo red de seguridad. Bajo las luces cegadoras y frías, Ben estaba solo. Sus manos, que minutos antes temblaban de adrenalina, se volvieron firmes como el acero en cuanto tocaron la piel. Cada movimiento fue preciso, una danza macabra y hermosa entre la vida y la muerte. Abrió el cráneo, localizó la hemorragia y detuvo el sangrado. Fueron horas de tensión absoluta. Finalmente, el electrocardiograma se estabilizó. El cerebro, liberado de la presión, volvió a latir rítmicamente. Había salvado una vida. El veredicto del director. A la mañana siguiente, el altavoz del hospital convocó a Ben al despacho del director de neurocirugía. El camino hacia la oficina fue como caminar hacia el patíbulo. Ben sabía que había violado todas las normas. Estaba listo para empacar sus cosas. El director, un hombre imponente, lo miró desde detrás de su escritorio. «¿Sabes lo peligroso que fue lo que hiciste anoche?», preguntó con voz grave. «Operar sin licencia, sin supervisión. Si ese hombre hubiera muerto, este hospital enfrentaría demandas millonarias y tú irías a la cárcel». Ben bajó la cabeza aceptando el regaño. «Lo siento, señor, no había opción». El director mantuvo el silencio unos segundos más, dejando que la gravedad de la situación pesara en el aire. «Sin embargo», dijo de pronto, tomando el historial clínico del paciente, «he revisado tu trabajo. La técnica fue impecable. La decisión fue correcta». El director se quitó las gafas y miró a Ben con una mezcla de asombro y respeto. «Lo hiciste muy bien, hijo. Tienes un don». Ben levantó la vista, incrédulo. «Felicidades», concluyó el director. «Desde hoy dejas de ser interno. Eres médico titular del departamento de neurología. El milagro de la niña de 4 años». La fama de Ben comenzó a crecer, pero su verdadera prueba de fuego llegó poco después. El caso era desgarrador. Una niña de 4 años llamada Maranda. Maranda sufría de una epilepsia catastrófica, encefalitis de Rasmussen, desde los 18 meses. Tenía más de 100 convulsiones al día. Había olvidado cómo hablar, cómo comer, cómo caminar. Su cerebro se estaba destruyendo a sí mismo. Sus padres,
Habían recorrido todos los hospitales del país, buscando una cura, pero solo encontraban puertas cerradas y diagnósticos de desesperanza. Johns Hopkins era su última carta. Ben estudió el expediente durante noches enteras. La lámpara de su escritorio, como en su infancia, no se apagaba jamás. Finalmente encontró una solución radical en antiguos textos médicos, un procedimiento que había caído en desuso por su extrema peligrosidad, la hemisferiectomía. Consistía en extirpar la mitad del cerebro. Era una locura. ¿Podría una niña vivir con medio cerebro? ¿Sería un vegetal? Ben teorizó que debido a la plasticidad cerebral de los niños, la mitad restante del cerebro podría reorganizarse y asumir las funciones de la parte extirpada. Pero el riesgo era inmenso. Podía morir desangrada en la mesa. Reunió a los padres. Si no operamos, ella morirá lentamente, les dijo con honestidad brutal. Si operamos, puede que nunca vuelva a hablar o caminar, o puede que no despierte. Los padres se miraron, con los ojos llenos de lágrimas y agotamiento. Miraron a su hija, que yacía inerte en la cama. «Hágalo, doctor», dijeron. «Salve a nuestra niña». 10 horas de tinieblas. La operación comenzó. Fue un maratón de resistencia. 5 horas, 6 horas, 8 horas. El equipo estaba exhausto. Ben sudaba bajo su bata, pero sus manos no se detenían. Separó, cortó y extrajo el hemisferio izquierdo enfermo, dejando un vacío oscuro en el cráneo de la pequeña. 10 horas después, la cirugía terminó. Ben salió a la sala de espera, con el rostro marcado por la mascarilla y el cansancio. Los padres se levantaron de un salto. «¿Está viva?» «Está viva», dijo Ben. Pero la verdadera prueba vendría al despertar. La enfermera entró en la unidad de cuidados intensivos y llamó suavemente. «Maranda, pequeña». No hubo respuesta. El silencio era aterrador. Los corazones de todos se encogieron. Habían salvado el cuerpo, pero perdido la mente. De pronto, los párpados de la niña temblaron. Maranda abrió los ojos. Miró a su alrededor. Enfocó a las figuras que lloraban a su lado y con una voz débil pero clara, susurró. «Mamá, papá». El pasillo estalló en lágrimas. Hablaba, recordaba, vivía. Con solo medio cerebro, Maranda estaba completa de nuevo. La noticia recorrió el mundo. Ben Carson, el niño que sacaba ceros, el chico que casi mata a un amigo por ira, se había convertido en el creador de milagros. Las cámaras lo enfocaban, los premios llegaban. Pero Ben, de pie frente a los reflectores, recordaba una sola cosa. No era su mano la que operaba sola. Era la mano de su madre sobre su hombro, era la fe de su esposa y era la gracia de Dios guiando el bisturí. Había llegado a la cima, pero la vida aún le guardaba su desafío más grande y doloroso. La tragedia irrumpe bajo la lluvia. La fama, la gloria y los aplausos llegaron como un vendaval tras el éxito con Maranda. Ben Carson ya no era un desconocido, era una eminencia. Sin embargo, el destino, en su cruel ironía, le recordó que incluso las manos que pueden reparar cerebros no pueden detener todas las tragedias. Sucedió una noche de tormenta. La lluvia golpeaba los cristales del hospital con furia cuando el teléfono de la sala de guardia sonó. «¡Doctor Carson!»,
gritó una voz al otro lado. «Es su esposa. Está sufriendo una hemorragia masiva y viene de camino en ambulancia». Ben corrió. Corrió por los pasillos que conocía de memoria, pero esta vez no corría como médico, sino como esposo y padre aterrorizado. Candy estaba embarazada de gemelos. Estaban en el 5.º mes. Al llegar a urgencias, se quedó inmóvil frente a las puertas cerradas. Por primera vez en su carrera, el neurocirujano que no temía abrir cráneos se sentía completamente impotente. No podía operar, no podía entrar, solo podía esperar. Cada segundo pasaba como una cuchilla cortándole el corazón. Finalmente, el obstetra salió. Su rostro estaba sombrío. «Candy está fuera de peligro», dijo el médico. Y Ben soltó un suspiro de alivio que duró poco. «Pero lo siento mucho, Ben. El embarazo no pudo salvarse. Los gemelos se han ido». El mundo se derrumbó bajo sus pies. Se sentó junto a la cama de su esposa, tomando su mano fría, con la mirada vacía. 2 vidas que nunca llegaron a respirar, 2 hijos que nunca cargaría, se habían desvanecido en la noche. Su madre, Sonia, llegó en silencio. No dijo nada. Sabía que hay dolores que las palabras no pueden curar. Simplemente lo abrazó con fuerza, ofreciendo el mismo refugio que le había dado cuando era un niño asustado por sus malas notas. La ternura que salva. Entrada la madrugada, cuando el hospital estaba sumido en el silencio, Candy despertó. Al ver a Ben derrumbado en la silla a su lado, con los ojos rojos de llanto, ella le apretó la mano débilmente. «Tienes que ir a trabajar», susurró ella. «No», dijo Ben. «Me quedo aquí. Tus pacientes te necesitan, Ben», insistió ella con una sonrisa triste pero valiente. «Nosotros perdimos a los nuestros, pero tú puedes salvar los hijos de otros». Aquellas palabras suaves lo devolvieron a la realidad. Comprendió que huir no haría desaparecer el dolor. La única forma de honrar a las vidas perdidas era vivir con bondad y seguir luchando por la vida. El desafío de Alemania. La misión suicida. Poco tiempo después, mientras aún sanaban las heridas del alma, llegó una invitación desde Alemania Occidental. Un hospital universitario tenía un caso que nadie en Europa se atrevía a tocar. Los gemelos Binder. Eran siameses craniópagos. Estaban unidos por la parte posterior de la cabeza. Compartían vasos sanguíneos vitales en el cerebro. Separarlos era un desafío sin precedentes en la historia de la medicina. Todos los intentos anteriores habían resultado en la muerte de uno o ambos niños. El mayor riesgo era la hemorragia. Al separar los senos venosos compartidos, la sangre brotaría tan rápido que los niños morirían en segundos. Era técnicamente un suicidio quirúrgico. Ben estudió el caso y inicialmente decidió rechazarlo. Era demasiado peligroso. No quería más muerte en su vida. Pero entonces viajó a Alemania para examinar a los bebés. Vio a los padres jóvenes, desesperados, abrazando a sus hijos con un amor feroz. Vio en sus ojos el mismo miedo y esperanza que había visto en su propia madre años atrás. Y recordó a sus propios gemelos perdidos. Algo cambió en su interior. No podía devolverle la vida a sus hijos, pero tal vez podía dársela a estos. «Lo haré», dijo Ben. La luz del grifo,
La idea descabellada. De regreso en Estados Unidos, Ben se sumergió en una obsesión. Estudiaba día y noche, pero el problema de la hemorragia parecía insoluble. ¿Cómo cortar una vena principal sin que el paciente se desangre? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una noche, mientras se lavaba las manos en el baño, cerró el grifo. Observó cómo el agua dejaba de fluir al instante. Se quedó paralizado mirando la tubería. Los vasos sanguíneos eran como tuberías. Si se cerraba la llave de paso, no habría pérdida de líquido. Una idea audaz, casi de ciencia ficción, tomó forma en su mente. Hipotermia profunda y paro circulatorio. Si enfriaban los cuerpos de los bebés hasta casi el punto de congelación, podrían detener sus corazones. Sin latido no habría bombeo. Sin bombeo no habría sangrado. Tendrían una hora con los niños clínicamente muertos para reconstruir las venas y luego resucitarlos. Era un plan descabellado, pero era el único camino. Los padres firmaron. 22 horas entre la vida y la muerte. El 5 de septiembre de 1987, el mundo contuvo el aliento. Un equipo de 50 médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeros, técnicos, se reunió en el quirófano del Hospital Johns Hopkins. Habían ensayado la coreografía durante meses. Sabían que un solo error sería fatal. A las 7:15 de la mañana comenzó la cirugía. Las primeras horas fueron de preparación. Abrieron el cráneo, expusieron los cerebros unidos. Llegó el momento crítico. «Detengan los corazones», ordenó Ben. El sonido rítmico de los monitores se detuvo. Una línea plana. Silencio absoluto en la sala. Los bebés estaban suspendidos en un limbo helado. El reloj comenzó a correr. Tenían 60 minutos antes de que el daño cerebral fuera irreversible. Ben trabajaba con una velocidad sobrenatural. Cortaba, separaba, cosía venas tan finas como cabellos. El sudor le caía en los ojos. Las manos le temblaban por el agotamiento físico. Pero su mente estaba clara como el cristal. El tiempo se agotaba. Quedaban 90 segundos para reactivar la circulación. En ese instante de presión inhumana, la voz de su madre, Sonia, resonó en su memoria, más fuerte que el miedo. «Benny, si otros pueden hacerlo, tú también puedes, y aún mejor. Tú tienes un cerebro milagroso». Con los últimos 5 segundos en el reloj, completó el último nudo. «Reactiven las bombas, calienten la sangre». El equipo observó los monitores con terror. ¿Latirían? Un pitido, luego otro. Los corazones volvieron a latir. La sangre fluyó por los nuevos sistemas venosos independientes. 22 horas después, la cirugía terminó. El milagro y el cierre del viaje. Ben salió a la sala de espera. Estaba tan exhausto que apenas podía mantenerse en pie. Parecía haber envejecido 10 años en un día. Los padres se levantaron de un salto, con el terror escrito en sus rostros. Ben los miró y sonrió débilmente. «¿A cuál de los niños quieren ver primero?» Ambos habían sobrevivido. Eran 2 individuos, 2 niños libres. La noticia conmocionó al planeta. Ben Carson, el niño pobre de Detroit, el estudiante de puras D, el chico que casi se pierde en la violencia, había logrado lo imposible. Epílogo. La lección del silencio. El viaje de Ben Carson no fue un camino de rosas.
fue un sendero de espinas, atravesado con los pies descalzos. De la burla hiriente en el aula escolar a la admiración mundial, de la impulsividad de la navaja a la serenidad del bisturí, de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la sabiduría. Todo nació de 3 pilares inquebrantables: la ternura incondicional de una madre que se negó a dejarlo caer, la fe perseverante de una esposa que lo sostuvo cuando él flaqueaba, y un sueño propio que nunca, ni en las noches más oscuras, se apagó. Su historia nos deja una verdad eterna. No importa de dónde vienes, ni lo que digan los demás sobre ti. El talento es un regalo, pero el carácter es una elección. Y como Ben aprendió en la biblioteca silenciosa de su infancia, quien desee sacudir el mundo, primero debe aprender a guardar silencio, trabajar duro y creer en lo imposible durante mucho, mucho tiempo.